Fraternidad IFA de las Américas, podcast dimensional. Hola a todos, reciban un saludo. Quien les habla, su amigo Heriberto Molina Olú Ordigá, en su podcast dimensional de la Fraternidad IFA de las Américas. El día de hoy tenemos un invitado, tiene más de 40 años enalteciendo el sacerdocio de IFA en la comunidad, tanto en la isla de Cuba como a nivel internacional. Una persona que ha sido un excelente alumno, una persona que ha sido un hombre honorable, respetable en todo el sentido amplio de la palabra. Me honra particularmente tenerlo hoy en mi casa y en su podcast dimensional de la Fraternidad IFA de las Américas, al Olúo Lázaro Cuesta, Agorumila Olúo y Gorio Bofun Olúo, bienvenido. Gracias por honrarnos con su visita. Olúo, vamos a tener un diálogo familiar. Todo gran maestro fue antes un buen discípulo, Olúo. La formación de un babalao de respeto se construye con las enseñanzas de grandes guías espirituales. Yo le preguntaría a Olúo Lázaro, ¿quiénes fueron los babalaos que influyeron en su preparación y qué enseñanza o legado destacaría de cada uno de ellos? Ante todo, muchas gracias por el honor de invitarme a participar en este foro. No puedo nombrar directamente uno, porque fueron varios, cada uno con sus características, con su forma de ver las cosas, con su método de trabajo, porque nadie solo logra adquirir lo que desea. Uno necesita del concurso de los demás. Podemos comentar Miguel Febres Padrón, Fernando Valdés Balado, a quien agradezco mucho, Osacana. También en aquel tiempo, el niño, Juan Torriente Reinaldo, Sayacú, y otros muchos, el Pidio Cárdenas, el propio, de mi padrino Pedro Pablo, lo aprendí todo, porque haberme dado la oportunidad de tocar la puerta sagrada de un cuarto de IFA, parece que merece el primero de los reconocimientos. Mi padrino no era un hombre de caminar, de andar investigando, era un abuelé digno, decoroso, y me transmitió todo lo que pudo enseñar y me dio la oportunidad de que yo saliera a caminar a buscar más conocimiento. Quisiera que me comentara y le comentara a los espectadores cuando llegó el momento que su Olúo Siguayú, el Olúo Obetuá, Pedro Pablo Gómez, lo llevó a casa de Miguel Febres. ¿Fue esa la manera, si no me equivoco? No. ¿Me puede explicar y contar cómo fue eso, por favor? Precisamente me encontraba en una ceremonia en casa de un IFA que se estaba haciendo ahí en San Miguel del Padrón, y fui invitado ahí por el Pidio Cárdenas, y estando a la espera, porque en aquel momento yo no tenía cuchillo, llegó Miguel. Buenos días, buenos días. Nosotros lo saludamos con el respeto que merece toda persona, pero en realidad no sabía quién era. Conocía su nombre, conocía de su capacidad, pero nunca lo había visto. Cuando él llegó al cuarto y saludó, regresó y me interrogó a mí, al que estaba conmigo. Conmigo estaba Gaspar Mesa, Agüero Sacana, y nos preguntó: ¿ustedes saben quién yo soy? Ambos respondimos que no. Yo soy Miguel Febres Padrón. Tú sabes, ahora la reverencia que requiere y la expectativa. Y ahí comenzó un diálogo de preguntas y respuestas que me dio la oportunidad de, a partir de ese momento, él me recibiera con la intención de ayudarme en lo posible. Y a partir de ahí, bueno, hasta que lo enterramos. Más adelante, Olúo, tocaremos otros tópicos con referente al nombre del señor Febres, que creo que usted, y habrá uno o dos más que puedan estar vivos aún, pueden narrarnos de manera directa experiencias vividas y conocimientos transmitidos directamente de él. Olúo Lázaro, hablemos de un puente entre masonería e IFA. Usted ha logrado una convivencia entre la masonería y el culto a IFA. ¿Cómo ha sido esa experiencia
¿Y qué puntos en común o diferencias fundamentales encuentra entre ambos sistemas, Oluo? Yo creo que no hay nada que lo distancie. Considero que todos lo acercan. Ambas tienen como función fundamental mejorar la conducta del hombre desde el punto de vista social, ético y moral. IFA lo hace, la masonería también. Desde luego que desde ángulos diferentes. La masonería se caracteriza desde el punto de vista histórico, científico, cultural. IFA solamente tiene lo más importante, lo ancestral, el gran poder de lo que no se ve y sin embargo existe, de lo que no podemos tocar con la mano y sin embargo nos proporciona las herramientas para poder enfrentar los avatares de la vida y buscar soluciones para la misma. Si me pudiera hablar un poco más a nivel sentimental, de sentimientos, de roce, de su práctica en ambos territorios, más que me lo diga de manera formal y catedrática, sino de hermandad. Bueno, el problema es que a veces las cosas llegan a la vida de manera fortuita. No siempre uno sale a buscar lo que desea y no siempre lo que desea es lo que encuentra. Yo soy un hombre que surgí en un barrio bastante humilde. Como humilde fue el lugar donde nací y me desenvolví. Y allí, precisamente en el solar de ahí, Maloja 215, entre Campanario y Manrique, tenía las dos opciones. Tenía cerca de mi alcance de la vista la conducta de algunos masones y tenía la posibilidad de tener algún nivel de relación con los 2 o 3 babalados que habían en el barrio. Espidio, que vivía a 3 o 4 puertas de mi casa, Félix el Negro, Osarete, que vivía al doblar, y teníamos otro un poco más arriba, era Furnape, no recuerdo su nombre, ahorita en el camino si me recuerdo lo digo. Eran 3 imágenes que diariamente la estábamos mirando, su conducta, su proyección, el respeto que inspiraba, y eso motivó en mí, siendo un muchacho, la ilusión de que algún día yo pudiera ser miembro de una y de la otra. Es así como yo empiezo a pensar desde el punto de vista sentimental todo lo que podía encontrar de riqueza, tanto en un lugar como en el otro. Y no vio en ningún momento ningún tipo de interferencia entre una práctica con la otra. No, las diferencias que existen en las prácticas no proceden ni tienen nada que ver con las instituciones o las religiones. Es la conducta del hombre la que hace que las cosas luzcan diferentes. Oluo, ¿por qué se habló en textos de IFA afrocubanos de un problema entre masones y sacerdotes IFA o hasta el mismo Orunmila? Yo tengo el criterio que el aspecto interpretativo hace que el hombre cree cosas. Yo tengo el criterio, y lo he dicho muchas veces, que IFA no vino abajo del brazo de los africanos que llegaron a Cuba. Ellos nos transmitieron a través de la palabra su conocimiento, su rezo, su música. Fueron los hombres los que empezaron a ampliar ese conocimiento. Quizás en los diferentes signos que habla con relación a complot, agresiones de grupo, reacciones de grupos contra otros, quizás a alguien se le ocurrió involucrar a la masonería como una institución que sus prácticas son secretas, etcétera, con cosas del signo de IFA que muchas veces se ajustan, otras no. Se hace mucho más fácil cuando usted milita en los dos lugares interpretar lo que se quiso decir por parte de los que lo hicieron, la representación de el complot que prepararon para cuando Orula llegara a un determinado lugar, atacarlo, etcétera. Un masón que también sea babalao no ve la cosa de la misma manera, porque en ninguna reunión masónica se hace complot para atacar a nadie. Pero hay que ser respetuoso de la forma de pensamiento que tienen los demás. Un taller masónico yo lo identifico como un lugar de perfeccionamiento humano, donde el hombre a través de los símbolos empieza a adquirir determinadas herramientas para su relación con la sociedad. Por lo tanto, allí no se le enseña a atacar a nadie. Sí nos enseñan a defendernos si nos atacan, pero siempre usando como herramienta fundamental la palabra, el razonamiento y la medida a la hora de
De la misma forma que son nuestros pasos calculados, así también tienen que ser las reacciones ante cualquier circunstancia que se pueda presentar. Vuelvo y repito, el proceso interpretativo hace que las cosas tomen un determinado. Yo cuando tengo que hablar sobre ese signo, nunca usaría la palabra de ataque, porque un mirar en cualquier lugar que llegue, siempre las puertas deben estar abiertas, porque también trae su mensaje a través de los símbolos, de los signos y de su palabra. Y en la masonería se le da acceso a cualquier persona independientemente de la forma de pensamiento político o religioso que tenga. Por lo tanto, desde el punto de vista lógico, no puede ser un problema que Orúmila visitar un templo masónico, porque ilustraría a los hermanos que ahí estuviesen congregados con los conocimientos simbólicos que la masonería tiene, que los convierte en herramientas para una mejor forma de proceder en la vida. Entonces, vamos a quitarle la palabra a los hermanos masones y ponemos tercera persona o enemigo, pudiera o ser, adversario. Pudiera ser, pero desgraciadamente a veces le ponemos nombres a las cosas sin analizar las consecuencias que eso puede traer por consecuencias. La masonería es una institución que recibe con los brazos abiertos a cualquier hombre que reúna las condiciones que ahí se exigen. Ahí se puede sentar un musulmán, un católico, un sacerdote de Ifá, compartir como hermanos y jamás van a tener ningún nivel de contradicción, porque allá no se discute temas desde el punto de vista religioso y se respeta cuando llamamos al Altísimo, gran arquitecto del universo, para precisamente no ponerle un nombre que pueda discrepar del nombre que otros le dan a la fe que ellos practican. Entendido. O luego, del hermetismo al exhibicionismo, la crisis espiritual actual, lo que se está viviendo. La globalización ha permitido el acceso masivo a lo que antes era reservado a los iniciados serios, pero también ha abierto puertas peligrosas. Le pregunto, ¿qué opina sobre la pérdida del hermetismo en Ifá y otros grupos iniciáticos, como, por nombrar, Sociedad Secreta Ogoni o la masonería? ¿Cuál es su visión sobre los que compran jerarquías o liderazgo para alimentar su ego o lucrar con la fe? Eso está complicado, porque no he podido leer ningún camino de Ifá de los que conozco, o de lo que he podido aprender a través de otros, que Orúmila estimulara la riqueza, el orgullo, la vanidad o la ostentación. Cada camino que he leído o que he escuchado que otro me ha comunicado, Orúmila llegaba a un pueblo donde habían problemas y dificultades. Él llegó allí, aportó su conocimiento para resolver el problema y siguió camino. Él no se estableció, que yo conozca, en ningún lugar a ostentar de sus conocimientos, de sus facultades o de la posibilidad que tenía de ayudar a resolver los problemas. Lo que sucede es que el hombre como tal es el que cambia. Yo considero que los grados, los títulos, no hacen grande al hombre. Hablando desde el punto de vista masónico, yo ostento el grado mayor de la masonería, que es el grado 33, y no me hace diferente a un aprendiz que se inició ayer. Los grados solamente le dan al hombre la posibilidad de ampliar su conocimiento y poderlo transmitir después como enseñanza. Los cargos, los títulos honoríficos, muchas veces le hacen daño al hombre. Le hacen daño al hombre porque se considera superior a los demás y considera que merece reconocimientos diferentes al reconocimiento que merecen todos. Desde mi opinión muy personal y muy modesta, por cierto, yo considero que el título más grande que puede sentir un individuo es respetar a los demás y que los demás lo respeten a él, independientemente del cargo, grado o título honorífico que pueda tener. O luego, ritos con propósitos ayer y hoy, iniciaciones de ayer, iniciaciones de hoy. Ser consagrado como Agüo era en otros tiempos un proceso riguroso, cargado de ética, pruebas y compromisos. Le pregunto, ¿cómo era el proceso de admisión y consagración como Agüo en los tiempos de grandes figuras como Miguel Wenceslao Febles Padrón? ¿Qué se ha perdido o qué se mantiene hoy en día, Olú? Hay signos de Ifá, varios,
que explica la consecuencia de la economía, o sea, del dinero, y el gran daño que le hace a la humanidad. Yo considero que el ritual que antiguamente se llevaba a efecto, con el respeto que merecen lo que hoy se hace, al ser tan estricto, tan selectivo, hacía que la mayor parte de los que llegaban eran más o menos buenos. Muchos eran excelentes, pero tanto uno como el otro, al llegar a la puerta de Ifá, era con la intención de mejorar y superar todo lo que anteriormente había practicado. Hoy, desgraciadamente, se ha convertido en una moda, no sé si la palabra que diga pueda ser desagradable al oído de los demás. Hoy se ve en las esquinas cuando te vas a poner para Ifá, como si ponerse para Ifá fuera a ir a sacar una entrada en un cine, en un teatro. Para llegar a Ifá considero que primero que todo necesitas de él para poder encontrar el camino. Una tradición que te lleve, una mano que te acompañe, una razón que te convenza. No puede ser un problema de ostentación, de vanidad, de orgullo o de considerarse superior al resto. Antes costaba mucho trabajo llegar a ser Ifá, muchas exigencias, investigaciones, cosas. No quiere decir que en aquel tiempo también hubieron deslices, se cometieron imprudencias, errores, etc. Pero de un tiempo a esta fecha se ha facilitado tanto el acceso que todos se consideran con el derecho de llegar a un lugar donde no tienen espacio. Y a veces la llave que abre esa puerta es el dinero. Y muchos, por adquirirlo, le abren la puerta a cualquiera. No somos tan selectivos, no hemos sido tan cuidadosos. Y hoy, para desgracia nuestra, el respeto que siempre se sintieron por los hermanos que practicábamos nuestra fe, hoy a veces tenemos que escuchar comentarios, críticas, censura, expresiones, y no tener la capacidad de poderla combatir, porque en realidad las personas que hacen el planteamiento tienen casi toda la razón en lo que exponen. Si hablamos del tema de lo que está sucediendo hoy en día con la preparación del sacerdote iniciado en estos tiempos, yo por lo menos podría hacer una comparativa cuando me iniciaron a mí, ya cerca de los 30 años. Me refiero a que, por ejemplo, mi Oluo Siguayú, quien me inició a mí, no fue una persona que me educó 100% en el tema del sacerdocio o de enseñarme un ABC de Ifá. Él dejó que yo fuera con mi Yubona, Johnny Pérez Obedí, y Johnny fue quien me puso en manos de los maestros que me guiaron. Ahora, Oluo, no es crítica lo que voy a expresar, pero sí es una falla que aprender usted rezos o versos, como lo llaman hoy en día, o como lo llaman realmente en una tradición hermana, que es lo mismo o que no es lo mismo, ya es cuestión de que cómo lo quiera ver cada sacerdote. Si el Ifá de aquí es igual al de allá, para usted se respeta. Para mí el Ifá es uno solo. Hay distintas formas de práctica. Pero pienso que si usted no va de la mano en el día a día con su maestro, no es lo mismo que usted lea un papel o le hagan una llamada y le graben un rezo del Esbo, aunque usted vea a su maestro explicándoselo y que el mismo maestro le haga el examen a ver si usted está preparado. El problema es que en la época que yo hice Ifá, hace 43 años, no era muy fácil que los avalados de aquel tiempo transmitieran conocimiento con facilidad. Eran bastante discretos, reservados. Tenían una serie de limitantes desde el punto de vista de proyección que no se abrían. Pero cuando alguien te abría la puerta de su casa y transmitía el conocimiento, trataba de hacerlo de una manera correcta, exigiendo que uno aprendiera, exigiendo que uno lo hiciera bien hecho. Yo tampoco aprendí con mi padrino. Mi padrino me facilitó la oportunidad de salir a caminar y ahí lo hice. Y encontré muchas formas de conocimiento. Hubo quien enseña gritando, hay quien enseña riendo. Pero si tienes el maestro, tanto el que grita como el que sonríe,
usted puede determinadamente decir lo que sé es por esto, por aquello, por lo otro. Pero cuando usted adquiere el conocimiento a través de libros que no puedan darle una explicación determinada de determinadas cosas de lo que usted ha aprendido, se convierte en una persona que repite lo que lee sin saber por qué lo hace. Yo creo que es necesario alguien que te enseñe lo que sabe de la forma que lo hace. Quizás no sea de la mejor manera, quizás no tenga mayor conocimiento, quizás no sea lo mejor en el momento o en la cosa. Pero si lo hace con amor y lo hace con cariño y uno aprende de esa persona con las explicaciones pertinentes, creo que es la mejor manera de poder aprender y después poder transmitir. Yo he aprendido mucho leyendo, sigo leyendo y todos los días sigo aprendiendo cosas. Pero la base de mi conocimiento fue lo que aprendí de manera oral con los hombres con quien me reuní, con los que compartí. Muy pocos en aquel tiempo daban un papel, en aquel tiempo no había tantos libros como los que hay hoy. En aquel tiempo solamente se hablaba de Diz y Fa de Arango y algunas notas que se tomaban en libretas, etc. Así fue como aprendí. Incorporo hoy todo lo que de conocimiento aparezca, pero sin dejarla atrás la base, o sea, el fundamento de mi conocimiento, que fue el que adquirí a través de la palabra de los que se acercaron a mi oído. Ahora que estamos hablando ese punto, hablemos de un personaje que es memoria viva, que a diario se le nombra en cada manifestación religiosa, en cada moyuba o iyuba se le menciona. Muchos hablan de él, pocos realmente lo conocieron. Su obra trasciende y su legado es innegable, Oluo. Le pregunto, hoy en día se difunden muchas versiones sobre Miguel Febles, Oluo Diga, incluso críticas infundadas. Usted que conoció su obra, esencia, fue su alumno, era, como dice usted, su muchacho demandado. ¿Qué nos puede compartir sobre el verdadero aporte que ese gran sacerdote dejó en y fue en Occidente? El gran problema es que, por desgracia, el hombre puede ser víctima de aquellos que le aplauden y reconocen lo que hace, y también ser víctima de aquellos que le tiran piedras. En los años de cual yo hice IFA, el conocimiento estaba muy restringido, muy limitado. No había una gran cantidad de posibilidades de adquirir un conocimiento. Donde quiera que Miguel llegó, en el tiempo que yo tuve la oportunidad de andar cerca, cuando él llegaba, todo el mundo decía: todo lo que ese hombre hable, escríbanlo. Y todo lo que diga, escríbanlo. Lo que él pinte, repítalo. Y gracias a eso se amplió el conocimiento. Pues yo, cuando hice IFA, en el grupo que me desenvolvía, de la familia a la cual pertenezco, los conocimientos estaban muy limitados. Se hablaban muy poco de muchas cosas. Habían cosas que se hablaban de ella, pero no podían identificarlas. Habían otras que la identificaban de una forma incorrecta. Cuando Miguel abrió la puerta y empezó a transmitir conocimiento, a dar un papel aquí, a dar una opinión allá, a marcar una obra aquí, a marcar una obra allá, eso permitió que el conocimiento se ampliara. Y sería ingrato el babalao cubano que no tenga una muestra de respeto al resultado de lo que hemos tenido durante todos estos años, gracias al conocimiento que Miguel brindó. Yo respeto el criterio que puedan tener los demás, pero si la palabra Dios viviente pudiera existir, yo considero que Miguel fue un Dios que bajó a la tierra, se convirtió en persona para transmitir conocimiento del cual nos hemos alimentado. Todo lo que hemos tenido fue en el conocimiento que él brindó. Desde luego, los ingratos del sol solamente miran sus manchas. Los agradecidos, el brillo y el calor que brinda. Sin sol no hay vida.
sin Miguel, hoy la religión no tuviera el espacio que ocupa. Mi opinión personal. H. Lugo. En el año 1997 yo tuve la oportunidad de estar en casa de mi padrino Fran Cabrera Opeche, padrino mío de Orillas, y él dirigió mis 2 primeros IFAS en su casa. Mi cuarnato fue en su casa. Yo tuve la oportunidad de ver personalmente cuando él sacaba de su cuarto carpeticas y papeles sueltos que eran de Miguel Feble y se los entregaba a un ahijado de él que estaba copiando en una máquina de escribir el libro de Ile Tuntún, el primer libro que sacó Fran. De igual manera, hay muchos abalados que he podido conocer que tienen caminos de Miguel, como los tiene usted, como los tiene Cuquito Trupuncana, y así muchísimos han tenido. ¿Qué conocimiento tiene usted, Lugo, si Miguel dejó un libro como un dice Ifá de los 256 Oddu? No tengo conocimiento de eso. Hoy en día yo veo muchos libros de Tata, libros de fulano, libros de ciclano, libros de perencejo. Pero en aquel tiempo que yo hice Ifá y el tiempo que Miguel vivió, yo trabajé con Fran, trabajé con Angelito, con Animosazo, trabajé con este señor de ahí del Cotorro, conmigo, que eran personas muy cercanas a Miguel, y lo que teníamos era lo que él dictaba, la cosa que, pero libro construido por él no puedo negar, porque no tengo la capacidad, pero tampoco puedo afirmarlo, porque nunca lo vi. Bueno, que quiero que sepa que hay circulando de manera digital un libro de Ifá de Miguel Según y con su foto en la carátula. Pero creo que usted es un portavoz del legado de él, que estuvo cerca de él, y quién mejor que usted o que Fran para saber si eso es verdad o mentira. Esto es, y de verdad quiero que los espectadores lo tomen como que estamos desmintiendo que eso sea real. Hubieron varios babalaos aquel tiempo que se dedicaron a copiar documentos. Uno de ellos fue Benito Chepaure. Él trabajaba en la Academia de Ciencias y tuvo acceso a muchas libretas, muchos documentos que incautaron las autoridades de muchos miembros de la religión que murieron, y cuando sellaron la casa encontraron libros, documentos, papeles, libretas, etcétera, a las cuales Benito tuvo muchos accesos. ¿Me entiendes? Pero había otro por acá que era Irete en Tolú, no recuerdo su nombre, que vivía por ahí, pero en Vuelta de la Ceiba, que también recopilaba mucha documentación, etcétera. Pero un libro construido por Miguel, no tengo conocimiento que existe. Okay. Yo en casa de Fran nunca escuché de un libro construido por Miguel. Un libro que estaba dividido en varios tomos era el del papá de Miguel, que sí lo tuve. De Ramón. De Ramón, sí, señor. Así como este punto, hay otro punto interesante, Lugo. Hoy en día hay sacerdotes que dicen que Miguel dejó más de 7 tipos de esbo de tablero. Por ejemplo, el esbo para el dinero, el esbo para la justicia, el esbo para la salud. En otro episodio donde compartí con Víctor Betancourt, con el Lugo Víctor, yo le dije que a mí me había enseñado Fran un solo esbo. A mí Fran me enseñó un solo esbo, no me dijo que habían 7. ¿Usted tiene conocimiento si existieron más de un esbo de Miguel? Que yo conozca uno solo, que es el que conozco. El que sé, el que enseñaba a todos mis ahijados. Yo considero que a veces se hacen criterios, ¿no? Yo tuve la oportunidad de compartir muy pocas veces con Alejandro, el periodista, Osaculea, y de él aprendí
algunas cosas que yo las uso como herramienta. Él decía que habían determinados signos que tenían una preponderancia en determinados aspectos de la vida, económicos, sociales, de salud, etc. Y él decía que él esos signos específicos, con esas características, lo incorporaba al esbozo de Miguel. Yo lo he hecho también. ¿Me entiendes? Yo lo he hecho. Le he incorporado un determinado signo con la intención de que la influencia que ese signo tiene en determinadas problemáticas y posibilidades de solución, yo lo he incorporado. Pero que yo lo haya incorporado no quiere decir que estaba escrito en el esbozo de Miguel. No, yo no conozco otro esbozo de Miguel que el que conocemos casi todos los que lo hacemos. Y yo no me considero disponer de mayor conocimiento, porque yo, el tiempo que estuve al lado de Miguel fue ínfimo en comparación a los muchos años que estuvo Frank. Y en casa de Frank, que también trabajé mucho tiempo, nunca había otro esbozo que no fuera el que aprendió él, que aprendí yo también. Y que en algún momento determinado de la vida, que Frank necesitó que yo lo ayudara con un esbozo, el esbozo que hice fue el que aprendí de Miguel, que es el mismo que él hace. Ok. Podríamos decir que luego del Odu Toyale podrían marcar un Odu específico para la problemática que se quería resolver, por ejemplo. En el esbozo de Miguel está escrito completo y hay un renglón que tiene unas cruces, que es donde se inserta el Odu de un salidor. Yo considero que si yo hago una vista a una persona y considero que una determinada obra que yo conozco que está registrada en un signo para un determinado beneficio, nosotros somos capaces, porque las consagraciones que hemos recibido nos dan ese derecho de poder seleccionar ese signo, colocarlo en ese lugar específico e invocar a través de los rezos que hacemos, en la forma que lo hacemos, ayudar a la solución del problema que presenta el cliente. Pero eso no quiere decir que Miguel dejó un esbozo para tal cosa, para más cual cosa, para más cual cosa. Si existe, yo no lo sé, no lo conozco. Segundo punto que podemos desmentir. Nos hacemos responsables, boludo. Seguimos hablando del gran maestro Miguel. Ahora le voy a tocar el siguiente punto. A nivel de historia, ¿qué conoce usted de cómo llega el orisha Oduwa a Miguel? Todos los hablados de aquel tiempo saben que había mucha discreción a la hora de emitir. Fíjese si es así, que hay inclusive familias religiosas que carecen de sentido de continuidad, porque muchos babalaos no hacían conocimiento público de que militaban. Hay cantidades grandes de babalaos en Cuba que han muerto con 40, 50 años de IFA, que casi nadie lo conocía. Yo tuve la oportunidad de conocer a algunos porque Miguel me llevó a ver a fulano, a ver a ciclano. Babalaos que no se dedicaban a la práctica de IFA, pero con un conocimiento bastante extenso y con unos cuantos años en aquel tiempo. Por lo tanto, había muchas, como digo yo, lagunas, porque no había una... Acuérdese que en aquel tiempo no había una computadora, en aquel tiempo no había un teléfono celular, en aquel tiempo no había una posible grabación, existían muy pocas fotos, porque no era permisible estar haciendo fotos en los IFAs. Por lo tanto, poder hablar con una responsabilidad de que podía o no existir una cosa, yo creo que nadie tiene la capacidad para hacer eso. Yo puedo hablar de muchas cosas que vi, pero no puedo hablar de muchas cosas que no tuve la oportunidad de ver. Yo lo que sí sé es que Miguel fue quien me entregó el dúo. Entendido. Me entregó el dúo y me transmitió la forma de hacerlo. Y hasta hoy lo hago en la forma que lo aprendí de él. Boludo, hablando de Oduwa, hace tal vez unos 2 o 3 meses, una persona en las redes sociales me llevó la contraria en el punto de que decía que en casa de Frank Cabrera entregaban Oduwa y lo metían en un cofre con llave.
Lo único que yo dije fue, a mí me entregó Dúa Fran Cabrera y no me entregó ningún cofre. Lo que yo quisiera que usted hablara es sobre el tema del cofre, la llave, realmente para los que están perdidos con este tema o creen una realidad que no es cierta. Yo tengo el criterio que el hombre tiene la posibilidad de crear, porque nada de lo que tenemos visible vino solo ni cayó del cielo por una tubería. Quiere decir que todo lo que tenemos lo ha creado el hombre, y de la misma forma que el hombre crea una poesía, un número musical, también inventa una cosa. Yo creo que ha habido una mala interpretación del concepto cofre y lo confunden con el recipiente. Ordúa no necesita candado ni llave para abrir o cerrar su secreto, porque el secreto de Ordúa está en el propio cofre, cuyos elementos están internos, cubiertos por caracoles. Ese es el cofre. No necesita candado ni necesita llave, porque todos los secretos que están impregnados en él viven con él, están cubiertos y protegidos de manera no permisible al alcance de quien no conozca el manejo. Porque supongamos que alguien rompiera el cofre, cuando él vea lo que está dentro, diferentes polvos, diferentes artículos, diferentes objetos, no va a poder definir o identificar cuál es eso. Es Juan, qué cosa es Pedro, qué cosa es José. Lo que pasa es que parece que hubo alguien que se le ocurrió para darle mayor, vamos a decir, que mayor propaganda desde el punto de vista de secreto y misterio a la manifestación de Ordúa en la tierra. Inventó el cofre. El cofre del pirata. Le metió un candado, le entrega eso a las personas y le dice que hay que botar eso en el mar para que nunca se pueda abrir. Yo creo que más bien es un problema de una identificación equivocada o la confusión dentro del concepto cofre como elemento y el concepto cofre como artículo. Creo que, a mi modesta opinión, yo considero que a lo que la gente le llaman cofre, yo lo identifico por recipiente, que puede ser de cualquier cosa, puede ser de madera, puede ser de metal, puede ser de lo que sea, porque es el lugar donde se guarda el cofre de Ordúa, que es el secreto. Entendido. Para que estemos claros, el maestro dice que el cofre es el receptáculo de Ordúa, no el cofre del pirata que venden en las botánicas para meter el receptáculo de Ordúa. Es una innovación esa, no es algo que tenga antecedente histórico, para que quede claro. Oluo, tenemos un plante de aguafaca, pero resulta que en este plante de aguafaca tenemos a 4 hombres, no hay mujeres. Necesariamente tenemos que buscar una mujer para hacer este plante con estos 4 hombres para que nazca un ecofá, o podemos hacer el plante con los 4 hombres sin necesidad de una mujer. Hay cosas que no están escritas, o sea, se definida con claridad, que pueda ser interpretada por todos, pero existen usos y costumbres que por circunstancias se convierten, a mi modo de personal de entendimiento, en prácticas que hay que seguir. Los antiguos decían que si no había un cofá no había un plante. Tampoco explicaban mucho, no eran muy explícitos en cuanto a esas cuestiones, pero eran usos y costumbres que yo también mantengo. Si no hay cofá, no hay plante. Se me ha dado la oportunidad de tener 4 manos de rula y yo le he regalado el cofá a alguien para poder hacer el plante. ¿Entiendes? De la misma forma existen otras cosas de las cuales yo tengo problemas. Yo escuché a aquellos mayores en aquel tiempo, inclusive a Miguel, que el babalao no debe ver niños chiquitos hasta que no pasan los 7 días de nacido. No existe ningún documento que lo diga. No existe ningún camino que yo haya leído que explique eso. Pero sí le puedo garantizar que escuché de muchísimos hombres de aquel tiempo
esa forma de pensamiento y yo la he cumplido. Yo a mis nietos he esperado después de los 7 días. A mi hija más pequeña esperé más de los 7 días para poderla ver. Las razones no las conozco porque nunca las explicaron, pero no todo lo que nos enseñaron aquellos ancestros lo explicaban. Pero por respeto a la tradición, a la continuidad de los conocimientos adquiridos, lo mantengo. No tengo cómo poderlo justificar, pero solamente de los que los escuché y de lo que vi, para mí fue más que suficiente. Yo respeto la tradición, aunque no tenga el elemento que lo justifique. Eso está muy bien. Hay quienes entienden que no hace falta el COFAC para entregar una WUFAC. Pienso que tampoco está mal. Pienso yo. Tal vez esté equivocado. Tal vez ellos estén equivocados. Pero escuchándolo usted, si puedo analizar lo que usted está exponiendo, pues lo tomaremos en cuenta. Porque para eso usted nos está dando esta explicación como mayor que es. ¿Ok? Sí. Otro punto, Lugo, que quisiera preguntarle, bajo su enseñanza, Osun ¿es un orisha o Osun es un implemento de Ifá? Yo tengo las dos versiones, lo que dice Juan y lo que dice Pedro. Yo considero que todos los elementos que están en la religión tienen un papel fundamental. Y Osun, por lo que representa, de acuerdo a lo que aprendí de los que estaban antes, si es el bastón de Orula, como dicen uno, y si representa la estabilidad, dicen otro, no puede ser una herramienta de Ifá. Tiene que formar parte de los elementos que hacen posible, en la presencia de la figura de la deidad, para mi criterio personal, la convierte en una divinidad también. Orisha. Sí, yo lo considero como tal. ¿Y lo puede ver como Alá leyó? Considero que no. Que no, ¿verdad? Nunca encontré a alguien que me explicara qué podía hacer. Entonces, lo que no sé, porque no tuve la oportunidad de aprenderlo, no puedo garantizar que sea. Lo que sí soy respetuoso. Yo jamás he preguntado en los 43 años que tengo las cosas que he hecho. Nunca he preguntado a Osun como ángel de la guardia de nadie. Ok. Pero sabe usted que hay tratados inclusive para los hijos de Osun, ceremonias para hacerle Ifá y demás. Sí, conozco todo eso, pero no define ese documento, yo lo tengo, no define que se pueda sentar o que se pueda. Existe una ceremonia para recibirlo. Correcto. Como se reciben muchas cosas, ¿Usted lo mantiene entonces como un orisha? lo respeto como tal. Ok. ¿Y usted piensa que un orisha está capacitado para montar y entregar un oso a una persona? Eso también es otro de los grandes problemas que hemos presentado. En Ifá existen caminos donde habla el sentido del espacio que ocupamos. El babalao tiene la capacidad, el conocimiento para poder tratar todos los asuntos de la religión, todos, sin excepción de ninguno. Lo que está limitado en determinados aspectos, por lo menos en Cuba, ejercer y funcionar de determinadas cosas. El Olocha también tiene sus límites. Yo vi el otro día algo que me enseñaron, donde alguien decía que de la misma manera que los babalaos se le ocurren entregar determinadas cosas, los Olochas se pueden también atribuir el derecho de entregar una mano de Orula. Y entonces, todas esas cosas creo yo que han sucedido porque hemos perdido el sentido del límite y del respeto al espacio ajeno. Yo asesoro, aconsejo, opino, ayudo, contribuyo en el pueblo religioso que yo tengo la oportunidad de representar. A los Olochas
transmitiéndole determinados conocimientos. Pero eso no me da el derecho de yo meterme en un cuarto de 8 a estar haciendo oficio de un trabajo que no me corresponde. Yo oriento, enseño, indico, transmito opiniones, criterios, experiencias. Pero me parece que un Olocha no tiene la capacidad. Puede tener quizás el conocimiento de los elementos que se utilizan, pero no tiene la virtud, la capacidad que da la consagración. Como a mí no me da el derecho yo de hacerle ocha a una persona, a pesar que lo tengo hecho y que conozco todo. Pero yo lo que soy es babalao. Yo debo conducirme dentro del espacio que me corresponde y respetar el espacio de los demás. No quiere decir que yo tengo la razón. Pueden existir otras razones, pero no las conozco. Entiendo. Seguro que hay muchísimos que no están de acuerdo con su criterio. El mío es el mismo suyo y de muchísimos. Sí hay manifestaciones de historia que indican que hubo inclusive Osun sin carga y los utilizaba. Yo, de acuerdo con lo que he leído y he analizado, si se habla de lo que representa el Pablo Morulo por sus virtudes y demás, y de acuerdo con lo que se dice, fue el primer objeto que se usó como oso. Cada planta, cada raíz, cada árbol tiene su propia virtud. Y de la misma forma que una piedra se puede convertir en ocha, de la misma manera que podemos utilizar diferentes elementos de la naturaleza y convertirlo en una carga poderosa para darle actividad a una determinada deidad, no dudo que en algún momento, en algún lugar, se le rendía tributo al objeto y se le puso por nombre oso, porque todas esas cosas existen porque existimos nosotros los seres humanos. Y el hombre, la fe que pueda tener un determinado objeto, en un determinado elemento, convierte ese objeto, ese elemento, en un Dios. Y podamos usar un ejemplo que no quiero que sea conceptuado como un irrespeto de mi parte. Las personas van a la iglesia, se arrodillan frente a un busto hecho con yeso y lo adoran como si fuera una deidad. Por ende, yo considero que cualquier objeto que pueda existir, que el ser humano lo considere o lo valore como una deidad, como un santo, como un poder, yo lo respeto y lo acepto. Porque, por ejemplo, la amistad no es un oricha. Sin embargo, la amistad tiene un poder importantísimo en la relación de los hombres. A un amigo yo lo puedo considerar un Dios por el ejemplo que me brinda, por la ayuda que me da, por el apoyo que necesito en algún momento y él me lo brinda. Yo lo puedo ubicar en mi corazón y en mi mente como un Dios. Por lo tanto, los dioses existen, las deidades existen, porque los hombres las hemos creado. Lo que sucede es que las cosas que nos llegaron de África nos llegaron sin una referencia. No tuvimos la oportunidad que aquellos que llegaron amarrados con cadenas, arrancados de su tierra a través de la violencia, pudieran traer libros, documentos escritos que transmitieran la historia de cada cosa o pudieran explicar los fundamentos de cada cosa. Eso llegó a nosotros a través de la oratoria y escuchamos lo que nos dijeron de la forma que nos lo dijeron, y los después que llegaron le fuimos incorporando cosas hasta construir lo que hoy tenemos. Por lo tanto, yo considero que el poder más grande está en la fe. Yo tengo fe en la fe que tengo. Yo tengo fe en una piedra, tengo fe en una raíz, tengo fe en un palo, tengo fe en el sol, en la luna, cuando me pongo en la orilla del mar, cuando me pongo en la orilla del río, a pie de una montaña, porque en la cultura religiosa que tenemos, todos esos elementos de la naturaleza en algún momento fueron dioses y los hombres lo hemos convertido en figuras. Es mi opinión, porque nada de lo que hoy tenemos del conocimiento que nos ha llegado vino acompañado de un documento, de una fe de nacimiento
de una fe de bautismo, de un documento oficial que diga esto es así, 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 así. Las cosas pudieron haber sido de una manera ayer y los hombres con el conocimiento adquirido podemos aumentar, pero como base su origen. Nadie, creo yo, está autorizado a desconocer el origen para incrementar cosas nuevas, títulos nuevos, cargos nuevos, figuras nuevas. Y yo creo que la referencia más grande que tenemos es la moyupa. La moyupa que arrastramos todo es la que nos enseñó el maestro, y al maestro se lo enseñó otro maestro, y en esa moyupa que hemos aprendido de aquellos ancestros hay muchas cosas que no se mientan. Sin embargo, se han ido incrementando en el tiempo, se ha ido aumentando, y a veces una moyupa hoy no se parece a la moyupa que nos dieron los maestros que tuvimos. Muy interesante y profundo su análisis, Olu. Quisiera pedirle el gran favor para las nuevas generaciones de sacerdotes iniciados, tanto de Ifá como Ocha. Está claro que tenemos el Odu, Ifá y Cafún, que nos habla de los mandamientos, de las reglas. Parece que todos los libros nuevos, modernos, no tienen esa página Olu. Parece que esa clase de los mandamientos no la están dando los maestros. ¿Será posible que usted a las nuevas generaciones le dé cómo sería una introducción en el camino del sacerdocio de manera correcta para lograr metas y un final feliz y alcanzando los propósitos? Yo le digo a mis hijados y a los amigos con quien tengo la oportunidad de compartir que Ifá en cada signo tiene un concepto ético, en cada signo tiene un concepto moral individualizado en un signo, pero como Ifá es una cadena de 256 signos, los conceptos éticos y morales de cada signo se convierten en un gran concepto, e Ifá lo refleja en Icafún. Yo considero que Icafún es el receptáculo de todas las recomendaciones éticas y morales de todos los signos del oráculo de Ifá, y debe ser, desde mi punto de vista, la cartilla que debe aprender cada abogado. Icafún nos indica a cada uno lo que debemos y podemos hacer y cómo debemos hacerlo. Cuando usted quebranta algunos de esos principios elementales de la ética y de la moral, empieza usted a presentar problemas. Entonces, para no identificar los problemas, es más fácil quitar Icafún. Lo quito y ya no tengo nada que regule mi conducta, mi proyección, nada que le permita a los demás evaluar cómo yo me conduzco y en la manera que lo hago. Ese es el criterio que tengo con relación. He oído decir muchas veces, y he discrepado, que nuestra religión la trajeron los negros brutos, que vinieron de África como esclavos. Y en eso hay una equivocación grande. En las guerras que existían entre tribus, el vencedor convertía al rey de la otra en esclavo. Por lo tanto, no todos los negros que vinieron con cadenas amarrados a nuestra tierra eran negros brutos. Muchos eran reyes, príncipes en su tierra, y eran, como digo yo, sentido de dirección o brújula en el pequeño grupo que ellos dirigían. Al perder en la guerra y ser sometidos, perdieron todo ese rango y llegaron acá con la cadena, pero no habían perdido lo más fundamental, sus principios éticos y morales, al extremo
que aún hoy perduran. Porque si aquellos hombres que llegaron con una cadena, convertidos en esclavos, con una fe religiosa diferente a la que ellos practicaban, no hubiera durado hasta estos tiempos. La resistencia, encubriéndola con nombres que no eran, comparándola con otras figuras ajenas a las nuestras, hicieron posible que perduraran en el tiempo y llegaran hasta estos tiempos. Yo creo que los avalados de este tiempo, o mejor dicho, los religiosos practicantes de este tiempo, debiéramos mirar con respeto aquel principio, donde quizás no habían los conocimientos que hoy existen en todos los aspectos, pero solamente el concepto, el principio y el amor a su fe debe ser, a mi forma de pensamiento, la brújula que nos guía a todos nosotros. Respetar a los ancestros no es moyubarlos, ni tener una fotografía de ellos en la casa guindada. Yo considero que la única manera que tenemos de respetar a los ancestros es tratando de mantener una conducta lo más semejante posible a la que ellos tuvieron. Y a veces, para poder hacer prevalecer un criterio, no tiene que ser ofendiendo ni agrediendo a los demás. Yo considero que la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Creo que hoy nuestra religión ha perdido tanto porque nos hemos perdido el respeto los unos a los otros. Nos agredimos de manera hiriente, ofensiva, en presencia del público, alegando a veces conceptos de Ifá, cuando Ifá dice que un babalao no habla más de otro. Cuando Ifá dice que un babalao tiene que aguoto, un aguosi, aguocho tú, aguoso dite. Existen palabras, cosas que hemos aprendido de los viejos, que no se practican con toda la pureza que debiéramos hacerlo en el presente. Yo he emitido aquí la forma de pensamiento que tengo, en la forma que veo las cosas, la tradición que mantengo. Pero eso no quiere decir que yo no respete la forma en que otros lo hagan, en que otros interpreten, en que otros se manifiesten. Siempre y cuando lo que se haga con respeto, tiene un valor y tiene un mérito. Porque puede ser que yo tenga un conocimiento distorsionado y alguien me pueda transmitir un conocimiento que arregle el mío, pero tiene que ser a través del respeto, de la consideración que merecemos los unos para los con los otros. ¿Quisiera usted dejar algún mensaje a la comunidad de despedida de este episodio? Bueno, creo que el consejo que yo pudiera transmitirle a los demás es el consejo que escuché. Nadie solo puede lograr nada en este mundo. Solamente la unidad hace posible el triunfo. Si en vez de arrancarnos las tiras de pellejo, tratar de cercenar nuestros cuellos, herir nuestro pecho, lastimar nuestra dignidad, respetando la forma diferente de proyección que podamos tener, si nos miráramos con respeto y nos abrazáramos con amor, nuestra religión podría mantener el lugar que siempre tuvo en el espacio, en el concepto y en el pensamiento de los demás. Tenemos un ejemplo que todos podemos apreciar. La Iglesia Católica se fraccionó de muchas formas. Existen diferentes vistas, opiniones de la fe católica, y ellos no se atacan los unos a los otros. Pueden vivir en armonía pensando diferente. Yo invito a mis hermanos todos, independientemente de la forma en que trabajen, de la opinión que tengan, de las diferentes formas que puedan existir, abracémonos con amor y respetémonos, para que ese respeto que tengamos los unos para con los otros sea la razón para que los demás nos respeten también. Bellas palabras, Olú. Agradecidos estamos. Para que sepan todos, el Olú está en las redes sociales. Lo pueden buscar en el Facebook, en la página de la asociación organizadora de la letra del año, Miguel Febles Padrón. ¿Correcto, Olú? Sí. Y tiene su cuenta también de Facebook a su nombre. Sí, pero hay algo que es importante. Yo no discrepo en redes sociales ningún tipo de criterio.
Sí, de manera personal, cualquier hermano que pueda considerar que le sea útil, siempre esté dispuesto a aportar, pero discrepar en público, no, porque eso no es saludable. Además, las disputas religiosas en público le damos acceso a personas no religiosas a conocer cosas que no les interesan y darle opinión de que critiquen cosas que merecen respeto porque escuchan que uno nuestro considera irrespetuosa la conducta y la prohibición. Entonces le damos la oportunidad al enemigo, porque el enemigo más grande que tiene IFA no somos los babalaos. El enemigo más grande que tiene IFA, como lo tienen todas las instituciones irreligiosas del mundo, es la ignorancia. La ignorancia hace que el hombre ataque aún a la verdad, considerando que es una mentira. Creo que lo más importante es el respeto. Yo no discrepo a mí me atacan a veces en las redes sociales y yo no respondo. Considero que la mejor manera de responder es con mi silencio. Sí estoy presto, como hoy, a sentarme a dialogar con cualquier hermano, no para imponer lo que yo conozco, ni la intención o la manifestación que yo tengo de las cosas, sino compartirla y después darle la oportunidad de entender si le es asequible o no incorporarla. ¿Me entiendes? Eso es todo. Le doy la más expresiva gracias a ustedes por permitirme este espacio. No para enseñar, porque para enseñar hay que ser maestro y yo no lo soy, pero sí para compartir lo que he aprendido de otros muchos maestros. Deseándole a todos que Olodumare les proporcione salud y larga vida para poder cumplir la misión que tenemos en la tierra, que es salvar a la humanidad. H. Oluo, complacidos estamos nosotros, orgullosos, felices y pidiéndole ahora un milagro a Olodumare y a sus ancestros que nos permitan tener otras oportunidades para que el mundo lo siga escuchando, porque usted tiene mucho que enseñarnos a todos. Que Olodumare lo bendiga, Oluo. Muchas gracias. Podcast Dimensional de la Fraternidad IFA de las Américas. La Fraternidad IFA de las Américas es una hermandad de babalawos. A tu servicio si deseas realizar una adivinación o cualquier tipo de consulta, puedes contactarnos por el teléfono +1 78 63 28 9 45.